Bienvenidos a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme a lo que yo he titulado y que encuentro plena concordancia con el libro de Eclesiastés. Nada nuevo bajo el sol. Y sería interesante que pudieran leer ese libro para darse cuenta que cuando se habla de que hay cosas nuevas, que hay cambios o cambios globales o etcétera, etcétera, pareciera que al final son enfoques parciales, a veces antojadizos, cuando uno ve una realidad que describe Salomón y que va poniendo ese refrán: nada nuevo bajo el sol. ¿Qué cosas han pasado y que a lo mejor usted las escuchó o no las escuchó? Y pasaron quizás por un día. Estuvieron en el tapete un par de horas quizás y después seguir a otra cosa. Porque si hay algo que efectivamente es parte del ritmo de la vida, es su velocidad. Todo parece ir en una vorágine y como que nadie tiene tiempo para detenerse, para pensar. ¿Qué cosas pasaron? No sé si usted ha escuchado algo relacionado con el ransomware. Y el ransomware son los ataques cibernéticos. Se dice que acá en Suiza hay un dolor escondido. Y este dolor escondido es de las empresas que han sido víctimas de estos ciberataques y que por razones de prestigio, razones de imagen, razones de proyectar una confiabilidad, se quedan callados, no dicen nada. ¿Y qué consiste estos ciberataques? Ustedes, el año pasado se hizo famoso porque secuestraron, es un secuestro que se produce a través del camino cibernético, donde las empresas entonces son capturadas a través de software, a través de esta gente, y que después les piden un suntuoso rescate para devolverles el control. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa si es que las empresas se niegan a hacerlo? Bueno, la respuesta es muy simple: un simple botón y se destruyó todo. Y tienen que reconstruir todo un sistema que les ha costado años, no solamente en la creación del software, sino que después en todo el perfeccionamiento, toda la adaptación, toda la información, los datos, etc. Y eso sucedió en Estados Unidos y se dio como una noticia que bueno, todo el mundo la conoció por el alcance, porque fue nada menos que capturar la empresa distribuidora de combustible. Esto ha llevado a que el presidente Biden, esta semana que recién pasó, convocara una cumbre de 30 países, incluido a la Unión Europea, para ponerse de acuerdo en cómo defenderse frente a estos ataques. Bueno, hay países que no fueron convocados, como por ejemplo Rusia. Rusia no fue convocado para esta cumbre, porque se sabe que ellos alojan como país a estas mafias que se encargan de todos estos ciberataques. Y seguramente los que están en los sitios de poder tienen sus suficientes bases para sospechar la complicidad del gobierno con este trabajo de los hackers o de esta gente que se dedica a los ataques cibernéticos. 30 países para defenderse en contra de eso. En el año 2020 se contabilizaron 400 millones de dólares que debieron pagar las empresas a estos piratas informáticos. Muchos creen que esa cifra es una cifra falsa, porque mucho de lo que se cobró estaría bajo el absoluto secreto de las empresas y ellos dicen
simplemente no, para que no caiga su confiabilidad, sobre todo los bancos. Después tenemos el 2021, lo que va corrido de este año, el primer semestre, se han contabilizado 81 millones de dólares que han tenido que desembolsar las empresas para recuperar el control computacional de sus sistemas. Al margen de esto, hay células hackers que están focalizadas exclusivamente en algunos países, como por ejemplo Siria, que tiene como único foco o principal foco atacar las empresas de Israel, bajo, insisto, los mismos mecanismos, cómo intervenir a través de la informática y secuestrar las empresas para, bueno, a lo mejor en algunos casos es simplemente destruirlas. Cuando yo digo nada nuevo bajo el sol, ¿qué es lo que estoy diciendo? Muchos se alarman, muchos admiran, muchos tenemos que reconocer el avance de la ciencia, el avance de la computación en todos sus niveles. Pero hay algo que no cambia, y es la maldad humana, el corazón del hombre. Y pueden desarrollar las más espectaculares facetas o técnicas de la ciencia, y siempre la maldad humana estará al acecho. Siempre la maldad será protagonista, y lo único que le están de alguna manera ofreciendo o entregando son nuevas herramientas, pero la maldad sigue siendo la misma. Se hace presente, captura, es protagonista, independientemente lo que la gente quiera llamar los cambios. La maldad sigue siendo la misma, y la maldad nos lleva a concluir que no nos hemos movido y estamos en el mismo punto de siempre. Nuevas herramientas, nuevos desarrollos para que la maldad siga su protagonismo. Nada nuevo bajo el sol. ¿Qué también pasó la semana pasada? Hubo un ataque en Afganistán, dentro de lo que se reportaron, en una mezquita donde murieron 32 personas. 32 fueron asesinadas a través de un hombre que usó su cuerpo para aportar las bombas y causar esta masacre. 32 personas fallecidas. También, ¿qué se supo la semana pasada? ¿Qué sucedió? Un noruego mató a 5 personas con arco y flecha. 5 personas fueron asesinadas en Noruega. ¿Qué también pasó la semana pasada? En una iglesia metodista donde participaba un diputado inglés, él fue atacado a puñaladas y finalmente él falleció. Eso sucedió en Inglaterra. Esta semana, ¿qué ha pasado? Que uno pueda de alguna forma destacar. Por ejemplo, que el presidente de Ecuador determinó el estado de excepción en todo el país para combatir contra el narcotráfico. Que de paso, el narcotráfico está siendo un, no sé si hablar de desarrollo, un epicentro en Sudamérica. Y son muchos los países de Sudamérica que están siendo usados como centro del narcotráfico. Buscan la forma como pueden no solamente producir la droga, sino que también transportarla otra vez a los países donde existe el poder adquisitivo para
comprar la droga. Todos estos detalles, todos estos hechos que pueden ser como muestras un botón, como decimos muchas veces, nos sirven para definitivamente volver al punto. Nada nuevo bajo el sol. La maldad y su protagonismo. Ahora, analizando el tema, uno ve en la maldad, o el manejo de la maldad, el control de la maldad, un fracaso. El fracaso de los gobiernos, el fracaso de los sistemas para hacerle frente a la maldad. Hay definitivamente un fracaso. En todos los países, cual más, cual menos, sobre todo en aquellos países donde sus gobernantes son unos corruptos, son los que en el fondo van poniendo la pauta y son las normas a las cuales también se ajustan, sus ciudadanos. Y quienes ven en la maldad o el ejercicio de la maldad el camino para obtener lo que por otros medios no logran, o no quieren lograr, o no quieren someterse a ese camino del estudio, del aprendizaje, del obtener una profesión, quienes desdeñan esa alternativa y ven en la maldad el camino, como por ejemplo pensando en el narcotráfico, exclusivamente, ellos ven ese incentivo cuando ven a sus líderes unos corruptos. Y aquellos que atentan de pronto contra la gente bajo un supuesto ideal religioso, también hay que reconocer que en algún momento el sistema que uno espera que la mayoría de la gente pudiera seguir, ellos también los desdeñan. Y de alguna forma ese marginarse, por las razones que sea, van creando también las amarguras, van creando los dolores, y que después, bajo el poder y el gobierno de la maldad, se traslucen en estos asesinatos que hemos escuchado. Entonces, hablamos de un fracaso. La maldad protagónica. Y eso lo vemos todos los días. La maldad como protagonismo. Ahí está, siempre la has hecho, siempre tomando como el dominio, el control del quehacer, del desarrollo de la vida cotidiana, la maldad. Pero lo mismo hace de la maldad un peligro. Imagínense esas personas que fueron atacadas con saetas, flechas, sin ninguna relación con aquel que decidió matarles o apuntarles. Hace que la maldad se transforme en un peligro colectivo, donde personas que no tienen ninguna relación con aquellos que deciden aplicar o proyectar su odio sobre ellos. El peligro, hay países donde el peligro latente es que en cualquier momento estalle un ataque contra gente inocente, gente que no tiene ninguna, repito, relación con sus victimarios. Y hay países donde está sucediendo esto, donde este peligro es cotidiano, de personas que creen que empuñan armas, que creen que hacer ataques incendiarios, ataques terroristas, contra gente que no tiene ninguna responsabilidad en aquellas cosas que ellos supuestamente han sufrido, hacen que la vida sea un peligro cotidiano. Y así entonces vamos viendo cómo la maldad tiene su dominio. Es
cierto, alguien diría, a lo mejor si los medios se dedicaran a publicar solamente cosas positivas todos los días, es posible que a lo mejor el estado de ánimo de la gente cambiara, pero la realidad no va a cambiar. El dominio de la maldad, desgraciadamente, la vemos por todos lados. Y esto produce una desesperanza. La gente vive víctima de un futuro a veces sin solución, donde se instala la maldad, donde la maldad comienza a proyectarse, a instalarse, a dominar. Cunde también la desesperanza. La gente pierde el entusiasmo, pierde el optimismo, pierde el incentivo. Se produce una desesperanza. Y ahora veo también cómo los poderes, cómo los gobiernos, cómo las instituciones claudican ante la maldad. Porque también, conforme la maldad va ganando espacios, lo que va haciendo, va proyectando su miedo, va proyectando el peligro, va proyectando el riesgo. Y entonces quienes tienen que administrar justicia también ven su labor amenazada y su integridad física muchas veces también en peligro. Porque se empieza, insisto, a producir una claudicación. En la medida que los gobiernos, que los sistemas, que los países también responden en forma débil, sin convicción, sin fuerza, la maldad sigue su marcha. En Noruega, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unos años atrás un muchacho también irrumpió en una isla? Y ahí accionó sus armas automáticas y mató pero una tremenda cantidad de gente. Bueno, en Noruega, por hacer eso, le dan 21 años de cárcel, no más. No hay penas mayores, 21 años de cárcel. Si el muchacho tenía 20 años, va a salir con 41 años. Y con 41 años, la pregunta es, bueno, primero, ¿el hombre cambió? ¿O seguirá siendo un potencial peligro para la sociedad en su conjunto? Yo simplemente quiero decir que la maldad pone a prueba los sistemas, pone a prueba los gobiernos, pone a prueba a la sociedad. Y entonces el desafío viene a ser cómo manejarla, cómo atacarla, cómo producir cambios reales en la gente. Y es cierto, muchas veces está en la ignorancia o en la indiferencia de los sistemas que no se preocupan por crear realmente caminos para que la gente, los niños, los jóvenes, puedan encontrar muy pronto un camino para ganarse la vida honestamente. Y como fracasan también en eso, como hay una indiferencia frente a eso, hay una claudicación frente a las causas de esa deserción, la deserción estudiantil en algunos países. Cuando se fracasa en eso, entonces se expone a que esos muchachos crezcan en medio de posibilidades que no supieron encontrar o no se les supo ofrecer. ¿Cómo atacar? Insisto, ¿cómo cambiar el corazón del hombre? Aquí llega un punto donde la ceguera también afecta a lo que los hechos avalan como gestión mundial. Y me refiero a quienes predican el Evangelio. Hay países donde se han hecho estudios
Yo recuerdo haber visto uno en Brasil, donde se hicieron estudios para ver los éxitos de sistemas para atacar la maldad. Y tras esos estudios se reconoció el impacto del Evangelio en el corazón de la gente. De cuántos que están encerrados en las cárceles en Brasil y dentro de ese lugar conocieron el Evangelio y sus vidas cambiaron para siempre. Y no solamente en el caso de las cárceles, en todas las esferas de la sociedad donde el Evangelio es acogido, la gente cambia. Y hay ejemplos, pero se pueden llenar y llenar libros del impacto del Evangelio en el corazón de la gente. Pero eso los gobiernos no lo ven, no lo reconocen. Y en muchos países, como acá en Europa, lo que tratan de hacer es ir coartando la predicación, la evangelización, la enseñanza de la Biblia. Ellos no ven los hechos, ellos no ven el impacto del Evangelio, que está escrito, está observado a través de distintos especialistas que se han dedicado a observar cómo la gente puede cambiar. Yo insisto en eso. Pero como no lo ven, entonces coartan esa posibilidad. Y acá, por ejemplo, en Suiza, era frecuente encontrarse en distintos lugares con textos bíblicos que se ponían para que cualquier persona que pasara, o caminando o en el medio que sea, tuviera el suficiente tiempo para poder leer. No eran textos muy grandes, obviamente, pero ahí estaban, un texto bíblico, firmado, decía, y abajo decía, la Biblia. Bueno, eso ya ahora se ha prohibido. Entonces pueden haber mensajes, pero que no sean citas directas de la Biblia. O sea, al final, la sociedad se dispara en el pie. Yo les pregunto a los encargados de dirigir los países, yo sé que ninguno de ellos probable que esté mirando, pero bueno, ¿aceptan su fracaso en manejar la maldad humana? ¿Reconocen que la sociedad va a tener que vivir permanentemente bajo el dominio y el protagonismo de la maldad, en peligro diariamente? ¿Reconocen eso? ¿Y están dispuestos a que eso se proyecte, que eso siga su marcha? Simplemente decir, y sobre todo aquellos que estamos convencidos del poder del Evangelio, a tomar nuevas fuerzas, a no avergonzarnos, porque el Evangelio es poder de Dios, y el Evangelio tiene el respaldo de las vidas transformadas cuando lo han acogido. Y tienen muchísimos ejemplos. Yo lo vuelvo a repetir, lo he dicho otras veces. Por ejemplo, John Newton, el que escribió Amazing Grace, maravillosa gracia, gracia sublime. Este hombre que fue traficante de esclavos, este hombre que se dedicó a todo ese mundo oscuro del traficar personas. Este hombre un día conoció el Evangelio, conoció el poder de Cristo muriendo en la cruz por él, y se unió a otros célebres pastores en Inglaterra para llevar el Evangelio a toda la nación. Esos son ejemplos que muestran el poder del Evangelio. Después tienen a Nicky Cruz, otro ejemplo, que fue alcanzado por la predicación de David Wilkerson,
Y así pueden tener muchos otros, gente rescatada de las drogas, de la prostitución, del narcotráfico, del terrorismo, por el poder del Evangelio. No tengamos miedo. El Evangelio es poder de Dios. Y frente al fracaso de los sistemas, para controlar, para doblegar a la maldad humana, el Evangelio es poder de Dios. Es cierto, una vez que cada uno lo acoge, es verdad, pero estamos llamados a predicarlo y a ser gente de bien, gente transformada por el poder de Dios. Y así seguiremos. Mientras no abramos paso, los gobiernos no entiendan del tremendo aporte, el único aporte del Evangelio a transformar la raza humana, mientras no entiendan eso, seguiremos bajo este refrán: nada nuevo bajo el sol. Los gobiernos claudicando, los sistemas claudicando frente al poder, el protagonismo, el dominio del mal. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Si usted quiere, aquí abajo puede dejar su comentario. Puede también aquí abajo comunicarse conmigo si desea. Ahí está mi correo electrónico, y para quienes tienen interés, ir al link que está aquí abajo también. Lo va a conectar directamente con la tienda de Amazon, donde encontrará mi primer libro titulado Maravillosamente Escondido. Como siempre, ustedes saben, ha sido un placer y muchas gracias por su tiempo, y que tengan una linda semana.